Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, nuestra emisión número 782 en América es Noticia, ya reincorporándonos y agradeciéndoles a todos ustedes por su preferencia, por la sintonía acá en el programa. Aprovecho para saludar a nuestra gente querida que nos acompaña a través de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, por señal digital, por supuesto. Acá en los Estados Unidos estamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas. También a través de Más 100.7 FM desde Orlando, Florida. Por cierto, este día viernes estaré en nuestros estudios de Más 100.7 transmitiendo a las 7 de la noche un programa, bueno, como ahora esperamos llevarles todos los viernes un programa especial desde nuestros estudios en el este de la ciudad de Orlando. También estamos al aire y en vivo en este preciso instante a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, y en el viejo continente también. Pues le enviamos un abrazo enorme, por cierto, a nuestro equipo y a nuestra audiencia querida y muy respetada, por cierto, de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bueno, en Bajo la Lupa tenemos varios temas que destacar el día de hoy, complicados por supuesto en general. El primero tiene que ver con una puntualización que nos hizo nuestra querida Mónica Salazar y que además pues nuestras productoras inmediatamente nos enviaron el material. BBC Mundo publica la siguiente información, que en efecto se confirman sanciones a Rosario Murillo. Estados Unidos penaliza a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua por corrupción y abusos contra los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos impuso este martes sanciones a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo de Ortega, y a un asesor cercano acusándolos de corrupción y graves abusos contra los derechos humanos. Murillo de Ortega es además esposa del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. La pareja gobierna el país conjuntamente desde hace más de una década. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos afirmó que la vicepresidenta tiene influencia sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación, pues que según dijo habría cometido asesinatos extrajudiciales, torturas y secuestros. Esta nota la pueden ampliar, de hecho, en la BBC Mundo. Dice, entre otras cosas, que por su parte el asesor de seguridad de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, fue acusado de cumplir sus órdenes de pagar a grupos armados para que atacaran a los manifestantes durante meses de disturbios antigubernamentales a principios de este año. Y es que recordarán que el 18 de abril de este año comenzaron los disturbios en principalmente Managua, luego por supuesto pasaron al resto del país, pero principalmente en Managua, y estos disturbios no han cesado aún a esta fecha y continúa por supuesto la represión por parte del régimen de los Ortega. Pero bueno, hablando de esta segunda parte del programa, esta era una de las notas en Bajo la Lupa. Gracias a Mónica, insisto, por su aporte y a todos los que están conectados. El segundo tema, para cerrar la idea de Brasil, que era la que veníamos tocando en el primer bloque de programa. Aquellos que se incorporan ahora y quieren verlo, pues posteriormente podrán ver a qué nos referíamos en el primer bloque. Por cierto, aquellos que están en este momento sintonizándonos, quiero pedirles muy especialmente que nos apoyen compartiendo nuestra emisión del día de hoy, la número 782, con sus familiares, con sus amigos, con los grupos donde hacen vida a través del Facebook Live, del YouTube, para que de esta manera podamos seguir creciendo con toda nuestra comunidad hispanoamericana, independientemente en donde se encuentre. Bueno, el hecho es que Bolsonaro procura, sin duda alguna, y creo que es bastante positivo para el continente, ganar influencia en la región. De hecho, ha propuesto una cumbre conservadora en la que van a asistir personalidades, bueno, bien llamativas, por decirlo menos, en torno a lo que significa pues la postura vertical, nacional, conservadora. Personajes que vienen también de países como Venezuela, como Colombia, entre otros. Ahora, pero el punto que quiero destacar para cerrar el tema Brasil y pues para irnos directamente al tema Venezuela, es que ustedes saben que en Brasil hay 8.300
médicos cubanos. Ustedes lo conocen. El programa se llama Más Médicos o Más Médicos, un programa similar a la misión Barrio Adentro que existe en Venezuela, a las misiones que ha enviado el castrismo durante prácticamente toda su dictadura, prácticamente 60 años, a más de 100 países. Y una misión en la que Jair Bolsonaro dijo, ok, nosotros no tenemos nada en contra de los médicos cubanos. De hecho, les invitamos a todos aquellos que quieran quedarse en el país, puedan ejercer, por supuesto, previa evaluación y aprobación de los ministerios correspondientes en Brasil, puedan ejercer su profesión en Brasil, pero que la relación sea directa entre el empleador, que en este caso sería o el gobierno brasileño o entes privados brasileños, y pues el prestador del servicio, que sería, y por ahí tenemos un pequeño, ahora sí, que sería pues el médico, el fisioterapeuta, el profesional de la medicina cubana. Por supuesto, casi que inmediatamente, Miguel Díaz-Canel, el sucesor, el lugarteniente de los Castro en Cuba, la dictadura cubana ha dicho hoy no. Pues no, definitivamente entonces vamos a retirar a nuestro contingente de los 8.300 médicos cubanos. Y no los llevamos de nuevo. Y uno diría, bueno, pero ¿cuál puede ser la intención? Pues yo se las tengo. Y lo hemos hablado acá en reiteradas oportunidades y Elena Madán lo ha dicho hasta la saciedad. Si hay un país en América Latina que se caracterice por mantener prácticas de esclavitud moderna, es justamente Cuba. No solamente China y algunos países del Medio Oriente, no. Cuba, en nuestro continente, a escasas millas de donde estoy en este preciso instante, en esa isla del Caribe que fue tomada por el comunismo. Bueno, esa isla vive de la esclavitud de sus habitantes. ¿Por qué? Porque son enviados en misiones supuestamente humanitarias y cobran del 100% de lo que debería ganar en términos de acuerdo entre los gobiernos. Entiéndase bien, se llega a un acuerdo entre el gobierno A y el gobierno B. Bueno, voy a enviarte ayuda humanitaria con médicos y personal capacitado para atender a tu población. Esto te va a costar, por ejemplo, $4,000 al mes por profesional. Pero de esos 4,000, escasamente, en el mejor de los casos, solo $1,000 pasan a manos del prestador del servicio. Es decir, escasamente el 30% de lo que cobra, de lo que se supone está en la contratación entre ambos países, va a parar al bolsillo del prestador del servicio. El resto, el 70%, se lo lleva la dictadura cubana. Por eso es que la gente aún dice, pero ¿cómo se sostiene Cuba? ¿Cómo se sostiene la dictadura cubana? Bueno, por supuesto, hay algo que poco se habla. El narcotráfico continúa siendo una fuente fundamental de ingreso para Cuba. La isla de Cuba es un espacio geográficamente privilegiado para poder traficar drogas, sobre todo en los Estados Unidos. Aparte del narcotráfico, Cuba se encarga de revender el combustible, el petróleo, que Venezuela le manda como parte de pago a precios ridículos. Aparte de eso, Cuba vive de las remesas y los impuestos altísimos a las remesas que envían los millones de cubanos que se encuentran repartidos en buena parte de nuestro mundo y que mantienen literalmente a sus familias en Cuba. Aparte de eso, que es con lo que comencé en esta segunda parte, viven de la esclavitud moderna. Los cubanos son enviados, como ocurría en 1400, casi que en unos barcos allí, casi que atados de manos, como ocurrió con los africanos cuando iban al Nuevo Mundo o iban a Europa. En el caso de los cubanos, salvando, por supuesto, 500 años después, los montan en un avión,
los llevan a los países que, pues, en los que llegan a estos acuerdos, y cuando llegan, y esto tengo testimonio directo, no es que me lo contaron, lo viví personalmente. En el caso de Venezuela, estos cubanos llegan, les retienen el pasaporte para que no se escapen, porque son esclavos. Les retienen el pasaporte, tienen controles estrictos de movilidad, no pueden, por ejemplo, si estás en Brasil, en Sao Paulo, sirviendo en Sao Paulo, por decirlo, llegaron los carnavales y te quieres ir a Río de Janeiro, no lo puedes hacer, no te puedes mover. Tienes que estar en una cuadrilla, casi que semi-internado, conviviendo con unas condiciones de vida muy lamentables. Esto lo vi en Venezuela. Fui testigo de excepción, además de cómo al menos 4 cubanos, imagínense la cantidad, pero que personalmente conozco un caso completo de cómo ayudaron a 4 cubanos a escaparse, a liberarse del yugo cubano y venezolano y terminaron viviendo aquí en los Estados Unidos. Lograron llegar con un salvoconducto a los Estados Unidos, afortunadamente. Bueno, pues es lo que está ocurriendo en Brasil. Aunque los Castro, y con su fachada de Miguel Díaz-Canel y el Partido Comunista Cubano, digan lo que digan, que van a retirar a todo su contingente, pues muy buena parte de estos 8.300 médicos cubanos, cuidado y si la mayoría, vamos a ver los números con el pasar del tiempo, han dicho: nosotros no nos vamos a devolver a Cuba, nosotros nos vamos a quedar en Brasil. Y muchos de ellos, en términos de testimonio, incluso pensaban como últimas opciones Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, etc. Como una vía para escaparse. De hecho, muchos de los que llegaban a Venezuela pedían irse al estado Bolívar, que es el estado donde crecí, donde me crié, porque el estado Bolívar está apenas a 6-7 horas de Brasil. Llegaban en carro, escondidos, cruzaban la frontera por las trochas y finalmente lograban conseguir la tan anhelada libertad. Luego, a partir de allí, comenzaban su peregrinaje para llegar hasta los Estados Unidos y pedir su ley de ajuste cubano, cuando, por supuesto, se aplicaba. Pero bueno, voy a incorporar comentarios, no quiero quedarme o dejar a ninguno afuera. Roberto Antonio Percy con nosotros, un abrazo para ti. Darwin Ramírez dice: me da temor por el pueblo mexicano. AMLO y su discurso son idénticos al del difunto de Cera a Chávez, nos dice Darwin Ramírez. Vamos a ver qué va a ocurrir. Por ahí sé que hay problemas de transmisión, le pido disculpas. Sergio Restrepo con nosotros, mi gran compañero y amigo argentino, periodista Mario Zapigny, está con nosotros también. Pronto va a venir acá a Estados Unidos, así que muy probablemente lo vamos a tener en el estudio. Estoy casi seguro que va a ser así. Por ahí Isabel Graterol nos saluda y dice: saludos a todos como siempre. Me quedo dormida, pero mañana los veo desde Mallorca. Es que además en Europa estamos hablando que son casi las 2 de la mañana y aún así reconocemos el esfuerzo que hacen todos ustedes para estar conectados con nosotros. Isabel nos dice: pero amo a Venezuela. Elena Madá nos comenta: resulta que ahora muchos mudistas se ponen los pantalones para criticar a María Corina Machado, mientras se les caen a la hora de ir contra la sarta de atrocidades del régimen. ¿Por qué no hicieron una sesión para exigirle a la tiranía que entregaran a Gorrín para que fuera juzgado por sus crímenes? Ando contra el tránsito, pues yo voy contigo en el carro también. Y por eso es que el día de ayer, Elena, tú lo recordarás, cuando leímos, y por acá estaba, el tema del manifiesto del, aquí lo tengo, del Congreso Venezuela Libre, que ha recibido aplausos pero críticas a la vez. Por parte, por cierto, muy buena cantidad de opositores. Sin que yo necesariamente suscriba todo esto, el día de ayer decidí hacer una comparación, ustedes lo recordarán, entre lo que fue la Colombia de Pablo Escobar y la Venezuela de Maduro y del chavismo. ¿Por qué? Porque terminamos atacándonos entre nosotros sin ver que el enemigo está del otro lado, sin ser mudero, sin ser de esos que piensa que hay que estar unidos por la unidad, en fin, no, nada que ver. En mi caso, absolutamente nada que ver. Yo creo que la depuración parte por eliminar toda opción política de los comunistas en Venezuela que han tomado el poder de la dictadura venezolana y también de todos aquellos que han sido cómplices de todo este tema. Pero yo, en vez de meterme a pelear
por lo menos el día de ayer, en que si esto es efectivo o no, y que si el Frente Amplio está o no conformado por X o Y, pues decidí enfocarme en lo que realmente consideré que era importante, que era demostrar, y hoy también lo vamos a volver a comentar, cómo en la dictadura venezolana es, como lo dice María Corina Machado, que la he tenido aquí en el programa, un verdadero estado criminal. Y el mejor ejemplo es lo que ha ocurrido con el Tuerto Andrade, con Gorrín, con Aponte Aponte, con la enfermera de Chávez. Y pare usted de contar, lo decíamos ayer y hoy lo reiteramos, cuando usted no tiene acceso a la medicina, ojalá que me esté viendo algún chavista en este momento, que sé que quedan muy pocos. Cuando usted no tiene ninguna oportunidad, la más mínima, de ir a un centro asistencial para dar a luz, para parir dignamente, cuando no tiene ninguna posibilidad de tratarse con un cáncer o de aplicarse una quimioterapia o de dializarse o de obtener unas insulinas, no piense en Trump, no piense en Uribe, no piense en Madrid, no piense en lo que le dice el chavismo y el comunismo todos los días a través del Sistema Nacional de Medios Públicos. Recuerde que mientras ese discurso se lo venden 24 horas al día, esos individuos que se lo están vendiendo, los que están detrás de cámara, incluyendo a Gorrín, que es el dueño de Globovisión, están robando el dinero que a usted le corresponde tener. Así de sencillo, nada más en la trama Andrade, Gorrín, son $1.000 millones. Vayan al caso de los narcosobrinos, que están presos 18 años cada uno de prisión. Por cierto, acá están en la Florida pagando cárcel. Dígame si en efecto no se trata de un narcoestado criminal. Dígame si en efecto lo que ocurrió con Rafael Ramírez y su sobrino en PDVSA, $2.000 millones desfalcados de nuestra industria petrolera. Una industria petrolera que para el 99, con toda la crisis que significaba vivir en el 99, producía 3.5 millones de barriles de petróleo diario. Bueno, llegó Chávez, se asoció con los iraníes, con los rusos, con los chinos, con todo el mundo se asoció. Hoy día, casi 20 años después, se produce menos de 1 millón de barriles de petróleo diario. Y todavía hay gente que se atreve a decir que lo que está viviendo Venezuela es el resultado de un bloqueo económico. Todavía hay gente que se osa decir que esto es un sabotaje por parte del eje del mal en Miami, en Madrid y en Colombia, en Bogotá. Y no nos damos cuenta cómo toda la centrífuga de dinero funciona de tal manera en la que vayan entrando unos y vayan saliendo llenos de sacos de dólares. Y así va, entrando, salen, eso es todo. Si no, pregúntense, ¿qué pasó con el cuento del carnet de la patria que era obligatorio para colocar gasolina? ¿Dónde quedó ese cuento? ¡Es mentira! En otra trama de corrupción. ¿Dónde quedó el cuento de las famosas captahuellas para poder comprar en los supermercados? Ustedes se pueden imaginar cuánto costó eso en términos de dólares, de inversión. Otra trama de corrupción. Y pare usted de contar, cualquier ejemplo podemos sacar lo que significó el tema del supuesto rescate de la Guayana industrial y productiva, de la empresa pesada, de la faja petrolífera del Orinoco, de la nacionalización de las minas de oro en el sur de Venezuela. Miren lo que ha ocurrido, el Parque Nacional Canaima destruido por no solo ya Garimpeiro, sino el propio ELN que se ha apostado allí junto a las mafias militares en Venezuela. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir? Bueno, es que Ramos Alup dijo esto, es que Ledesma dijo lo otro, es que Delcy Solórzano. Señores, está bien, hay que criticar, sí hay que hacerlo, pero hay que irnos de frente contra quienes tenemos que hacerlo. Hay que irnos de frente en contra de la dictadura y el Estado criminal venezolano, que ha aprovechado que estamos mirándonos las narices y que estamos jugando a perseguirnos la cola, mientras ellos siguen adelante aprovechándose de usted y de mí, de nuestro escaso tiempo para luchar por el país. Y la consecuencia de eso es vivir lo que vivió Cuba y lo que sigue viviendo Cuba. No son 2 días, señores. Mientras pasa el tiempo, es más difícil salir del régimen venezolano. Ya en Cuba son 60 años. En Venezuela son 20. En Nicaragua ya van 11. Afortunadamente en Argentina iban 12 y afortunadamente, repito esta palabra, lograron salir de los Kirchner. Pero tengo que estar de acuerdo con Elena. Y sobre todo cuando hemos visto a personas como, independientemente de las críticas que pueda haber,
como María Corina Machado, que se ha mantenido, la única prácticamente, otros tantos sí, es verdad, pero la que más ha resaltado en términos de verticalidad en el discurso. Yo voy a buscar la entrevista que le hice, creo que hace un año o 2 años atrás, a María Corina Machado, y la voy a volver a colocar para que ustedes la escuchen. Va a ser exactamente el mismo discurso de hace 2 años al del día de hoy. Eso habla mucho de la persona. Eso habla mucho de hacia dónde queremos ir y con quiénes debemos estar. Pero bueno, continúo con los comentarios. Me disculpan que me quede pegado. Me suele ocurrir en este tipo de temas tan apasionantes y tan delicados para nuestro país. Darwin Ramírez dice: con los médicos cubanos, Bolsonaro reivindica a esos profesionales y así saldrán a la luz los espías de este régimen. Kelmi Cabrita con nosotros. Miguel Linares Moreno dice: los comunistas son como avispas que colonizan para luego esclavizar a los pueblos, sin duda alguna. Fíjense que Elena Madán dice: yo sé muy bien lo que es eso sin ser médico. En los años 80 entregué un total de $74,000 al Estado. No me lo contó nadie, lo viví yo personalmente. Ganaba $1,000 mensuales y me quedaba con 300. O sea que entregaba $7,400 anuales por 10 años. Y está hablando nuestra querida Elena Madán, que los que no la conocen es una cubana, que además nos ha acompañado durante muchísimo tiempo. América es Noticia y ya es parte de nuestra familia. Carlos Guevara dice: los cubanos, el dinero que ganan estos médicos integrales es para el Estado de Cuba. Esta gente aquí en Venezuela están pasándola mal también con los alimentos. Raquel nos dice: el presidente de Chile puso avión a disposición de todos los chilenos y familiares chilenos para que retornen a Chile. Ya ayer 100 personas y el presidente pues retornaron. El presidente los recibió en el aeropuerto. Darwin nos dice que algo está pasando con la transmisión. Me gustaría que nos reporten si tienen problemas y también que nos apoyen compartiendo el programa como les he pedido. Rafa Álvarez con nosotros, Hilda Beatriz Fleitas también con nosotros. Dice: 10 años es risible para $1,000 millones. Totalmente de acuerdo contigo. 18 años para los narcosobrinos es risible también. Esperábamos muchísimo más y aquí estoy totalmente de acuerdo contigo, Hilda. Lo que en todo caso hay que ver, y suele ocurrir en los Estados Unidos cuando se ven este tipo de penas, es que dan información lo suficientemente pesada como para tener reducción de pena. Lo que pasa es que esa información suele ser clasificada hasta años después. Fíjense que el caso de Andrade tiene tiempo ya y poco a poco es que se ha ido conociendo. Mi queridísima colega y amiga Tatiana Pozos con nosotros. Carlos Guevara dice: no sé si viste el programa de Vladimir a la Una, la entrevista al gobernador de Carabobo cuando le preguntó si está bloqueado. Excelentísima. Esa fue una bola baja que yo creo que ni Vladimir Villegas ni este señor gobernador de Carabobo se esperaban, por supuesto. Carlos dice: cuando le pregunta si están bloqueados por Estados Unidos, ¿cómo hizo para traer a los autobuses que trajo? La cara de este individuo fue un poema y lo que dijo fue: me vas a rayar. Una payasada, una bufonada, como suele ocurrir. Alexander Contreras dice: personalmente pienso que después que pase todo esto en Venezuela, se tiene que hacer una poda general, una limpieza general. Caiga quien caiga, Vladimir, así de simple. Pues totalmente de acuerdo contigo, Alexander. Tatica Zavala dice: definitivamente María Corina ha mantenido su discurso. Los demás, como Capriles, Henry Ramos Alub, Manuel Rosales y muchísimos más, son colaboracionistas y traidores a la patria. Acena Prieto dice: ¿qué les parece lo de Maite Delgado y Mimi Lazo? Bueno, hablando sobre el tema de las riquezas de estas personalidades venezolanas. Por ahí dice... Elena dice: espectacular estuvo, a ver, respondiendo al tema de, por supuesto, Vladimir a la Una, diciendo que es un vendido también. Pues sí, es parte de lo que se ha venido comentando. A los que están leyendo que dice Vladimir es un vendido, también se refiere a Vladimir a la Una, no a mí, así que mucho cuidado con eso. Pero bueno, en fin, mucho más para comentar, aunque el tiempo no los hemos comido, como suele ocurrir. Les prometo que el día de mañana voy a tocar, me disculpan que no lo hice el día de hoy, fue imposible con este tema, pero voy a tocar, vamos a abordar de arrancada, ya mis productoras que están conectadas pues ya se dan por notificadas. Vamos a arrancar con esta sentencia: 10 años de prisión al ex tesorero de Hugo Chávez por corrupción y lavado de dinero. Les digo, mucho que hablar en torno a la corrupción en Venezuela, lo vamos a hacer aquí
en Américas Noticias. Por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.